Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué bendición que en esta tarde, en esta noche, estemos ya reunidos para que podamos edificarnos en la palabra del Señor. Es un privilegio y una bendición de parte de Dios que después de una jornada de trabajo podamos reunirnos en las casas a través de la palabra de Dios. Le voy a invitar a que podamos buscar en nuestra Biblia, y si usted no tiene Biblia va a aparecer en pantalla la lectura que vamos a tener en esta noche, porque vamos a irnos al texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito Padre Celestial, qué bueno eres, Señor, que nos das esperanzas, que nos das promesas, y son promesas eternas. Te pedimos, Señor, en esta hora que llegues a los corazones, allí donde está todo el pueblo de Dios, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, sintonizando a través de este medio la bendita palabra de Dios. Que tú hables a los corazones. Especialmente en esta hora queremos que hables a los corazones entristecidos, aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigas que han perdido un ser querido, que lamentan, que experimentan el duelo, la tristeza. Pero qué bueno que tú mandas el consuelo a través de tu palabra, la palabra de Dios. Que tú hables a nuestros corazones, que consueles a los que estamos tristes, pero que también nos des esperanza para aquellos que estamos acá en la tierra y que estamos esperando tu segunda venida. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, bendito seas. Gloria a Dios, amén. Hermanos, hermanas, sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que hay hermanos, hermanas, familias que a esta hora están experimentando la tristeza, el dolor, quizá el momento de la remembranza, de la nostalgia de haber despedido a un ser querido, de haber dicho adiós a un ser querido. Por eso en esta tarde, a esta hora, en esta noche, queremos que la palabra de Dios llegue a su corazón, que pueda darle ese aliento fresco que viene de lo alto, porque viene de Dios, y que pueda consolar, fortalecerle en las promesas en las cuales descansamos, en las cuales anunciamos y en las cuales como iglesia estamos esperando. Así que en esta tarde, a esta hora, bienvenidos a esa transmisión. Tome un espacio ahí, relájese, busque un lugar cómodo y dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Para iniciar quiero retroceder un poco en el tiempo. Yo me crié con mi abuela y era una señora fuerte de carácter, muy disciplinada. La vida misma le había enseñado a ella a enfrentar la vida sola, porque enviudó a los 30 años. Tenía 6 hijos y tuvo que salir adelante, llevarlos a la educación, a la formación y al desarrollo integral como personas. A través del tiempo, sus hijos crecieron, vinieron cambios, vinieron pruebas, y ahí estaba aquella mujer fuerte con la cual yo crecí. Pero un día, yo recuerdo un 8 de agosto de 1972,
Cuando yo estaba en la calle con mis amigos jugando, alguien vino con una noticia triste. Yo vi que ella salió apresuradamente. A los pocos minutos ella venía con sus manos en el rostro. Inevitablemente, yo estaba seguro, tenía la certeza que ella venía con una tristeza en su cuerpo. Nunca la había visto de esa manera. Luego, al llegar, supimos que su madre había muerto, había partido de este mundo. Y aquella mujer que yo había visto todo el tiempo fuerte, enfrentando las pruebas más duras, más difíciles, como el hecho de tener a un hijo con leucemia desde los 11 años y guardar para ella ese secreto para compartirlo únicamente con su hijo, pues en ese momento yo la vi quebrantada, la vi desfallecer. A esta hora, a lo mejor usted está inevitablemente recordando aquel momento triste cuando usted tuvo que despedir o recibió la noticia de ese ser querido que dejaba este mundo. Pero a la luz de la palabra podemos distinguir la diferencia entre lo que es despedir a un ser querido en el mundo y despedir a un hijo de Dios. Es diferente. Fíjese que el tema de esta noche le hemos titulado, con la ayuda del Señor, Hasta entonces. Ese es el tema de hoy, hasta entonces. Porque hasta entonces es una frase de despedida, pero tiene un elemento importante y se lo voy a decir. Dice que es una expresión que se utiliza para despedirse ciertamente de alguien al que se espera volver a ver en una ocasión futura. Y posiblemente algunos de ustedes están pensando, ¿en qué momento nos volveremos a ver con nuestros seres queridos si ya partieron de este mundo? Para muchas personas ahí termina todo, pero déjeme decirle que a la luz de la palabra, la muerte de un ser querido, de un ser amado, de un ser cercano, es una prueba dura, es una prueba triste, pero también podemos partir de que es parte del proceso natural de la vida. Dios no ha prometido vida eterna aquí en la tierra. Dios ha prometido vida eterna para los que creemos y confesamos su nombre en vida. A aquellos que lo hemos hecho, Él ha prometido una vida eterna después de esta vida. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, todos los seres humanos vamos a experimentar, lo hemos experimentado, o quizás no lo hemos experimentado, pero un día vamos a pasar por esa prueba difícil. Y déjeme decirle que no será fácil. Y no será tan fácil si usted está todavía alejado del Señor, porque inevitablemente hay tristeza, hay dolor, porque somos seres humanos. Pero aceptar la muerte de un ser querido no es lo mismo en una condición natural en el ser humano. Para algunos el duelo puede ser de un tiempo corto, mediano y a veces largo, lo que los expertos describen como un duelo no resuelto. Pero no es lo mismo despedir a un ser amado para siempre que despedirlo y poder decirle hasta entonces. Yo quiero compartir con ustedes una primera idea principal a esta hora, y es que los hijos de Dios tenemos esperanza. Gloria a Dios por la esperanza, gloria a Dios por nuestra fe, porque a través de esa fe que nos fortalece en los momentos más difíciles, es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pie. Porque la palabra nos dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque la palabra describe a los muertos en Cristo como aquellos que están en un lugar de reposo, esperando esa segunda venida de Cristo, donde seremos levantados. Pero dice aquí la palabra que no nos tenemos que entristecer, porque dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y así es, para aquellos que mueren sin Cristo ya no hay esperanza. Ahí fue el final, y lamentablemente estos seres queridos ya no los volveremos a ver. Pero dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Esa es la esperanza, esa es la doctrina en la cual nosotros nos mantenemos de pie aún en los momentos difíciles. Yo estoy seguro que aquellos hermanos y hermanas que experimentan el duelo por la pérdida de papá, por la pérdida de esposa, abuelo, abuela, hermano, hermana, hijo e hija, amigos o amigas, la pena está allí, pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Déjeme decirle que los que ya no están con nosotros no se han ido para siempre si murieron en Cristo Jesús. Hay esperanza de la resurrección cuando llegue el momento del arrebatamiento, cuando llegue el momento de la segunda venida. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que gloria a Dios por esa promesa, porque esta separación es temporal. Y qué bendición que aquellos que amamos a nuestros seres queridos, familia o aquella persona que nos ha dejado temporalmente, un día la volveremos a ver. Gloria a Dios por esa promesa. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de un reencuentro en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. El creyente puede llorar, porque incluso la palabra dice que Jesús lloró, pero hay esperanza. El no creyente puede llorar también, pero la gran diferencia es que él ya no tiene esperanza. Ya no tiene esperanza. Por lo tanto, nuestra esperanza está en Cristo, porque Él murió, pero también resucitó. Su tumba está vacía. Y aquel día, cuando llegue el momento en el que el Señor anuncie con voz de arcángel y sonido de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tenemos esa esperanza, y esa esperanza es que Cristo traerá a los que murieron en Él. También tenemos, mis hermanos, un segundo elemento, y es que los hijos de Dios creemos en la resurrección. Creemos que Jesús murió, pero también creemos firmemente, tenemos la convicción que Cristo resucitó al tercer día. Y en las predicaciones hemos escuchado que aún la historia, la Biblia y la experiencia lo confirman. Los historiadores hablan de un momento antes y después de Cristo. Hay un momento especial que rompe, ¿verdad?, la historia antes y después de Cristo, porque Cristo resucitó. Veamos lo que nos dice el versículo que acabamos de leer, pero continuamos con el 15. Por lo cual, dice la palabra del Señor, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, porque Él les da el primer lugar a aquellos que mueren en Cristo, a aquellos que moriremos en Cristo. Mientras Él no viene por segunda vez, vamos a ser primeramente levantados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por esa promesa. Y luego dice la palabra que descenderemos, ¿verdad? Descenderá del cielo, ¿verdad? Pero alguien que muere lejos de Cristo, bueno, en un funeral hay una gran diferencia, porque los que mueren sin Cristo nos entristecemos en el funeral por aquel que se va, por aquella que se va sin Cristo. Pero cuando estamos cerca de Cristo, nos entristecemos nosotros, porque nosotros nos quedamos batallando aquí en el mundo, a lo mejor recordando, rememorando, ¿verdad?, las historias, las anécdotas que compartimos con nuestros seres queridos. Pero también tenemos un gozo, y el gozo es que ellos están en un mejor lugar del cual nosotros en este momento nos encontramos, batallando aquí con el pecado, batallando con los afanes, con las luchas, con las epidemias, con las guerras, con todo lo contaminado que el mundo actual nos ofrece. Pero en Cristo tenemos esperanza que nos volveremos a encontrar, porque es palabra de Dios, es promesa de Dios para usted y para mí y todo aquel que cree en Dios y en sus promesas eternas. Los muertos en Cristo serán levantados primero, y los hijos de Cristo que creemos en la resurrección también. Así que gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios en esta hora por aquellos que quizás con tristeza tenemos ahí un haz de luz que nos da la esperanza que esta separación es temporal. Por eso el tema de esta noche es hasta entonces. Es hasta entonces, porque no nos hemos despedido por última vez. Es triste despedir a un familiar. Yo
Bueno, muchos lo hemos vivido cuando vamos a un aeropuerto, cuando vamos a la frontera, que alguien se va y quizá en un camino que no sabemos cómo el porvenir va a ir caminando, qué es lo que le espera. Pero aquí la promesa de Dios es que esa persona que un día despedimos con lágrimas, con tristeza en el campo santo, en el cementerio o donde ha sido enterrado, allí hay una promesa que Dios le va a levantar. Por lo tanto, mis hermanos, la despedida no es eterna, es hasta entonces. Tenemos un tercer elemento. Dice acá que los hijos de Dios volveremos a reencontrarnos. Gloria a Dios por ese reencuentro, porque la palabra no miente. La palabra de Dios se cumple, tarde o temprano se cumple. Y por lo tanto, en esta noche yo le digo al hermano, yo le digo a la hermana, a la persona que nos está escuchando, que a lo mejor todavía está reciente la muerte de un ser querido, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay esperanza, que ese reencuentro está en los planes de Dios. Lo que tenemos que hacer aquí en la tierra es seguir batallando, es seguir avanzando, honrar el legado de nuestros seres queridos, especialmente aquellos hermanos, hermanas que murieron en la paz del Señor, pero que en vida fueron servidores, que en la vida compartieron palabra de Dios, que anunciaron las buenas nuevas, que anunciaron la palabra quizá como evangelistas, como pastores, o sirvieron en los grupos familiares. Tenemos muchos hermanos y hermanas que hemos despedido en esta parte triste de la historia, en la que la enfermedad, la pandemia ha azotado con fuerza a nuestros países. Pero déjeme decirle que Dios toma en cuenta la perseverancia, la lucha, el esfuerzo diario de cada hermano, de cada hermana que a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo, impulsó sus pasos para agradar a Dios, sirviendo en las casas, en los grupos familiares, sirviendo en las calles, predicando la palabra de Dios, visitando cárceles, hospitales. Ahí donde estaba la palabra de Dios, ahí estaba Dios como testigo de la obra misionera que a lo mejor su familiar hizo en vida. Por eso en esta hora recordemos y honremos la memoria y honrémosla de la mejor manera, perseverando. No decaigamos. Humanamente quizás nos sentimos tristes, pero déjeme decirle que podemos honrar a nuestros seres queridos sirviéndole siempre con entusiasmo, no decayendo, tomando fuerzas de las fuerzas que vienen de lo alto, de las fuerzas que vienen de Dios, porque la promesa es que un día nos volveremos a reencontrar. Para ir terminando, mis hermanos, el versículo 17 y 18 nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, hermanos. Esa es la bendición. Estaremos juntos con nuestros seres queridos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición que un día los despedimos, pero es hasta entonces, no es una despedida para siempre. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra es de aliento, mis hermanos. Personalmente yo perdí a mi padre recientemente. He perdido seres queridos y esos golpes han sido muy fuertes. Pero la fortaleza que queremos, que anhelamos y necesitamos, siempre Dios nos la ha dado en el momento justo. Así que, mis hermanos, nuestra fe es que un día seremos arrebatados en las nubes. Estaremos con ellos, con los que durmieron en el Señor, pero en cuerpos transformados. No solo le recibiremos, estaremos siempre con el Señor para no separarnos nunca más. Esta separación es temporal. Por eso, mis hermanos, amigos, nos alentamos unos con otros con estas palabras que vienen de la palabra de Dios. Esta separación es temporal y un día volveremos a reencontrarnos. Como conclusión, mis hermanos, no olvidemos que no estamos solos. Dios, el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros. No nos sintamos solos. La presencia de Dios es totalidad. Y no olvidemos que los hijos de Dios tenemos esperanza. Los hijos de Dios creemos en la resurrección. Los hijos de Dios volveremos a reencontrarnos. Si usted no tiene esa confianza todavía y usted quiere experimentar, tener esa esperanza y transformar esa tristeza, esa negación por aceptar la voluntad soberana de Dios,
porque no podemos cuestionar a Dios. Él nos da la vida y Él es el dador y Él quita también la vida. Pero en esta hora yo le digo, confiemos en el Señor. Si usted quiere tener esa confianza de ese reencuentro con sus seres queridos, usted tiene que estar con el Señor. Usted tiene que confesar a Cristo y declarar que al igual que nuestros seres queridos, murió un día, pero resucitó al tercer día, y que ahora nosotros caminamos en sus enseñanzas y queremos caminar en su voluntad, y Él nos ayudará. Así que mis hermanos que ya somos hijos de Dios, adelante que hay promesa. Hasta entonces, porque lo volveremos a ver. Y aquellos que no conocen del Señor y quisieran experimentar esa promesa en su propia vida de tener la esperanza reconciliadora, tener la esperanza del reencuentro, ponga atención al siguiente mensaje. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón. Acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria.